Perfecto, entonces daríamos inicio al primer día de este Congreso Internacional de Medicina de Emergencias y el primer expositor es el doctor Enrique Monares Cepeda, quien es especialista en medicina crítica y terapia intensiva, es certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica y por la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos, es profesor titular del posgrado en Medicina Crítica por la UNAM, es vocal del Comité de Morbimortalidad Materna en el Estado de México y miembro del Comité del Trauma del Capítulo México del American College of Surgeons. Es instructor en BLS, ACLS, ATLS, ASLS, FCS y experto en SMO. Entonces, el día de hoy, el tema que nos va a acompañar es en monitorización hemodinámica en emergencias. Bienvenido, doctor Monares. Por favor. Muchas gracias y muchas gracias a todos por esta invitación. Es un orgullo, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de monitoreo hemodinámico. Estas últimas veces hemos ido variando el tema al mote de con bajos recursos. Es muy triste no tener recursos, pero es 2 veces más triste no sacar provecho de los recursos que sí tenemos. Dejo aquí mis datos de contacto por si tuvieran alguna pregunta, cualquier comentario en redes sociales son bienvenidos. No tengo conflicto de interés, lo cual quiere decir que no se nos paga para dar esta plática, pero yo pagaría por estar aquí con ustedes. Miren, lo primero que quiero que ustedes vean es este estudio publicado en Critical Care Explorer. Es un estudio de un sistema de inteligencia artificial que al analizar el rostro de los pacientes, detectó qué pacientes debería de activarse un equipo de respuesta rápida por alguna alteración hemodinámica e incluso qué pacientes deberían ser propuestos para una unidad de cuidados paliativos. Esto pareciera algo muy asombroso, cuando en realidad a mí me parece que todos tenemos esta capacidad de ver el rostro de una persona y saber si esta persona está sufriendo, y también de ver el rostro de una persona que ha perdido toda esperanza, que también es una tragedia. No creo que necesitemos un equipo de inteligencia artificial. Lo que necesitamos es un médico pues que haya dormido 8 horas, que no esté preocupado por la condición económica suya y de su familia, por el bienestar de su familia, y que vaya a trabajar orgulloso de su trabajo, y estoy seguro que cuando vea el rostro de una persona que está sufriendo, la va a reconocer, porque lo primero que aprendimos en nuestra vida fue interpretar el rostro de quien estaba a nuestro lado, nuestra mamá, nuestro papá. Si esa persona que nos estaba cuidando cuando éramos recién nacidos estaba feliz, nosotros empezábamos a buscar la causa de esa felicidad, nos volvíamos exploradores del mundo. Si esa persona tenía miedo, pues nosotros nos refugiábamos en esta persona y empezábamos a buscar cuál era la causa de este miedo. Dentro de muchos años, muchas décadas espero, lo último que vamos a hacer es voltear a ver el rostro de la persona que está al lado de nosotros para saber qué tan mal, qué tan enfermos estamos. Entonces, ahora que yo trabajo en una unidad obstétrica, cuando vamos a atender una urgencia obstétrica, vamos al área de triage a ver una interconsulta de terapia, lo primero que hacemos es ver el rostro de la paciente y también de las personas que están a su lado. Realmente el rostro de la enfermera, del médico residente y de la paciente nos da toda la información que necesitamos para saber el monitoreo hemodinámico, las situaciones clínicas que están sucediendo con la paciente. Entonces, recomendación número 1 de cualquier monitoreo, vean el rostro de su paciente y vean el rostro de las personas que ya llevan tiempo cuidándolo, la familia, la enfermera, el médico residente que nos llamó, etcétera, nuestro compañero médico, etcétera, etcétera. Ahí está toda la información que necesitamos y no necesitamos ninguna inteligencia artificial para interpretar esa información. Si tenemos una enfermera de confianza y esta enfermera está preocupada, pues tenemos que empezar a actuar nosotros. No hay que confundir a un paciente que no se está moviendo con uno que no está sufriendo, por eso el monitoreo también es fundamental, en especial el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Hay algunas otras situaciones como la diaforesis e incluso la misma mirada del paciente. La facies hipocrática se describió hace muchos años y sigue siendo tan relevante como la primera vez que el mismo Hipócrates la describió. El ver un rostro de una persona que está intubada y que está sufriendo es suficiente información para reconsiderar cómo estamos monitorizando y tratando a esta paciente.
Vean la diferencia tan diametral que tienen los rostros de estas dos personas que están en ventilación mecánica. Y no solo el rostro, sino también la mano, la forma tan aprensiva. Una mano puede reflejar tranquilidad, puede reflejar ausencia de esfuerzo, que también es malo, y puede reflejar tranquilidad. Y también la boca, es una situación que actualmente estamos nosotros tratando de evidenciar en un estudio, el perder el tono de la boca cerrada, cuando el paciente no puede mantener la boca cerrada con el tubo endotraqueal. A mí me parece un criterio pronóstico, un signo clínico que tenemos que apreciar en su medida. Miren, hablando de la parte más importante, lección número 1 que yo le digo a los residentes, a todo aquel que me quiere escuchar y aprender: vean el rostro de las personas, ahí está toda la información. Punto número 2, se ve el monitor y vean la frecuencia cardíaca. Miren, un colibrí tiene 1200 latidos por minuto. No me puedo imaginar lo que es eso, ¿no? Latir 1200 veces en un minuto. Una tortuga tiene 30 latidos por minuto. Los dos van a ser un total de 1.500 millones de latidos en toda su existencia. El colibrí se va a acabar esa cantidad de latidos en 5 años y la tortuga se la va a acabar en 100 años. Entonces, incluso en condiciones fisiológicas, a mayor taquicardia, menor tiempo de vida. Por eso, tenemos que ver primero al paciente que tenga la mayor frecuencia cardíaca, porque quizás ese es el paciente que menos tiempo tiene para que nosotros lo ayudemos. La taquicardia en reposo es el augurio de malas noticias. Si alguien tiene taquicardia en reposo, insisto mucho en reposo para que no haya controversias sobre si la taquicardia es buena o la taquicardia es mala. La taquicardia en reposo siempre es mala. Por cada 10 latidos que aumenta la frecuencia cardíaca del basal en reposo, la mortalidad se va incrementando. No sabemos qué tiene un paciente que está taquicárdico en reposo. Puede ser sepsis, tromboembolia, un infarto, no lo sabemos, pero algo está agrediendo a ese paciente, o ese paciente piensa que se debe defender de algo y tenemos que saber qué es ese algo. También es una cuestión de edad. Los pacientes hospitalizados con mayor probabilidad de sobrevivir tienen una frecuencia cardíaca menor de 80 latidos por minuto y menos de 65 años. Los pacientes con menos probabilidades de sobrevivir tienen una frecuencia cardíaca mayor de 65 años y más de 100 latidos por minuto. Entonces, vean por favor primero al paciente que tenga el rostro de mayor sufrimiento. Después de eso, vean al paciente más taquicárdico. Si dos pacientes tienen la misma frecuencia cardíaca elevada, vean primero al de mayor edad, porque a mayor edad menor tolerancia a la taquicardia. Si dos pacientes tienen la misma edad y la misma frecuencia cardíaca, hay que ver primero al de menor masa muscular, porque es el que menos preacondicionamiento ha tenido, es decir, menos ejercicio. A menor masa muscular, menor tolerancia a la taquicardia. Yo creo que este es todo el triage que necesitamos para identificar de manera temprana al paciente que más necesita de nosotros. Si la causa de la taquicardia es rápidamente reversible como un proceso quirúrgico, el paciente puede tolerar un poco más de taquicardia. Si la taquicardia no se va a resolver, la causa de la taquicardia no se va a resolver de manera muy inmediata, como en un paciente con neumonía o sepsis, se tolera menos frecuencia cardíaca. Al segundo día de estancia en áreas críticas, que nosotros conocemos nuestra condición en Latinoamérica, muchas veces un paciente que debería de pasar unas pocas horas en urgencias y después pasar a un área de cuidados críticos, intermedios u hospitalización, continúa en un área de urgencias por mayor tiempo del que dictan las guías. Tenemos que entender que a mayor tiempo que el paciente en un área crítica pase con taquicardia, menor es la probabilidad de sobrevida. También cuando damos de alta al paciente en urgencias, en un área de urgencias, cuando lo damos de alta a hospitalización, a terapia intensiva o incluso a domicilio, si damos de alta a un paciente con taquicardia, la probabilidad de que ese paciente regrese por alguna complicación a un área crítica se va incrementando exponencialmente conforme aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, regla número 1, evalúe primero al paciente de mayor taquicardia, mayor edad y menor masa muscular.
Y el corolario a esta regla, que yo espero que sea una lección que transmitamos a todos los que nos quieran escuchar: nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si el paciente continúa taquicárdico. Si el paciente continúa taquicárdico, el organismo identifica que algo lo está agrediendo. Puede ser algo que no sea verdad, como una taquicardia supraventricular paroxística, pero el organismo lo interpreta como una agresión y tenemos que revertir la causa de la taquicardia. Ninguna taquicardia per se debe de revertirse. Lo que debe revertirse es la causa de la taquicardia, y para eso pues tenemos que encontrar cuál es esa causa. Una vez que tenemos la frecuencia cardíaca, lo segundo que hacemos es compararlo con la presión sistólica, en lo que se ha designado como el índice de choque. Frecuencia cardíaca sobre presión sistólica. Ni siquiera necesitamos una calculadora. Si un paciente tiene más frecuencia cardíaca que presión sistólica, tiene algún grado de inestabilidad hemodinámica. Puede ser una estabilidad hemodinámica muy leve, pero a mayor taquicardia y menor presión sistólica, mayor es la descompensación hemodinámica. De tal forma que los pacientes que tienen un índice de choque mayor de 1.4 tienen la definición del doctor Collins de choque, que para mí es la mejor definición de choque. Choque es una breve pausa en el acto de morir. Y lo que ustedes hagan durante esa pausa es lo que los va a definir como urgenciólogos. Otras combinaciones mortales: la presencia de piel marmórea, el llenado capilar retardado y la hipotermia en ausencia de taquicardia, definen al segundo paciente más grave que vamos a ver durante la guardia. El paciente más grave, como dije, es el paciente de mayor edad, mayor taquicardia y menor masa muscular. Pero otro paciente que tenemos que identificar es aquel que tiene datos de hipoperfusión, la piel marmórea, el llenado capilar retardado, la temperatura en hipotermia, y no tiene taquicardia. Los datos clínicos que acabo de mencionar nos confirman que el paciente está sometido a alguna agresión, y la ausencia de taquicardia debe hacernos entender que el paciente no se está defendiendo. Entonces, hipoperfusión en ausencia de taquicardia define a un paciente muy grave. Ahora, quiero gastar unos minutos en lo más importante sobre hipotermia. Como les dije, pues lo primero que yo hago cuando entro a una sala es ver el rostro de los pacientes, estén bajo analgesia o no, y preocuparme por el rostro que mayor dato de sufrimiento tenga. Después vemos los monitores y nos preocupamos por el paciente que tenga mayor frecuencia cardíaca. Y ese es el primero que vamos a observar. Lo primero que hacemos, esté despierto o no esté despierto el paciente, la paciente, es tocar su mano y tal vez checar el pulso. Espero que ustedes nunca hayan tenido esta experiencia, que no la tengan a lo largo de su vida, pero los que hemos sido pacientes en estado crítico, en terapias intensivas, en urgencias, nos damos cuenta que no se nos considera personas. Estamos tan preocupados por una constante vital, por un diagnóstico, por indicaciones de tratamiento, por seguimiento, etcétera, etcétera, que se nos olvida un poco que hay una persona en esa cama. Entonces, siempre es una cosa muy buena tocar la mano del paciente y checar el pulso, porque eso hace que la persona se identifique nuevamente a sí mismo como una persona. Y cuando nosotros tocamos al paciente, sentimos su temperatura. A lo mejor ustedes tienen una taza de café mientras escuchan esta plática. La taza de café tal vez esté entre 60 y 70 grados de temperatura, grados centígrados. O tal vez tienen un refresco, una soda, no sé cómo la llamen ustedes, que está muy fría, con hielos tal vez a 21 o 20 grados de temperatura. Todo lo que está alrededor de ustedes está tratando de donarles calor o quitarles calor. Ninguna cosa material o casi ninguna cosa material que esté rodeándolos tiene la misma temperatura que ustedes. Y sin embargo, a pesar de ciertas condiciones, cierto rango de condiciones climáticas, ustedes siempre mantienen la temperatura entre 36 y 37 grados. El principal triunfo de la fisiología es mantener esa temperatura. De hecho, pues esta es una de las constantes con menos variabilidades porcentuales, menos variabilidad es el tiempo. Si ustedes tocan al paciente y lo sienten frío, tiene un cierto nivel de hipotermia. Esto quiere decir que la máxima función de la fisiología, que es mantener la eutermia, ha fracasado. Y todas las demás constantes y procesos fisiológicos
están siendo inefectivos porque todos están diseñados para trabajar entre 36 y 37 grados centígrados. Si un paciente tiene un antecedente de trauma y ustedes lo sienten hipotérmico, si un paciente tiene sospecha de sepsis, ustedes lo sienten hipotérmico. Si un paciente tiene un diagnóstico de hemorragia obstétrica, hemorragia por trauma, ustedes lo tocan y lo sienten hipotérmico, deben de saber que ese paciente ha fracasado en la máxima expresión del triunfo de la fisiología, que es el mantener la temperatura entre 36 y 37 grados centígrados. Este es un monitoreo muy básico y muy sencillo, solo basta con tocar al paciente. Recientemente descrito también tenemos el índice diastólico de choque, que nos recuerda que algunos órganos dependen de la perfusión diastólica para mantener su integridad. El cerebro, el corazón izquierdo, principalmente se nutren durante la diástole, así la circulación esplácnica y la renal. De modo que si hay demasiada frecuencia cardíaca en relación a la presión diastólica, hay un cierto grado de hipoperfusión de estos órganos que dependen a su vez de la perfusión diastólica, y son órganos muy importantes: el cerebro, las coronarias, los riñones. Si alguien tiene una frecuencia cardíaca el doble de la presión diastólica, debemos de dar por hecho que hay un cierto grado de hipoperfusión a nivel de estos órganos, y esto es una cosa seria. Cuando lo vamos viendo ya de manera clínica, son pacientes que tienen algo que individualmente no nos pareciera tan malo, como una frecuencia cardíaca de 100 con una presión diastólica de 40, pero en un par de horas empezamos a ver que el paciente está dejando de orinar, que tiene cambios electrocardiográficos o que está empezando a tener alteraciones neurológicas. Esto lo podemos ir previendo al darnos cuenta que un paciente tenga un índice diastólico de choque mayor de 2. Entonces, en la valoración hemodinámica tenemos una frecuencia cardíaca menor de 90 por minuto, con un llenado capilar menos de 2.5 segundos en el índice, la ausencia de piel fría y marmoria, para mí son los únicos evidencias de que un paciente se encuentra a salvo, al menos hemodinámicamente estable. La presencia de un índice diastólico de choque debe de ser una alerta. Todavía no sabemos dimensionar si esta es una alerta muy grave. Solo debemos de tenerlo en mente, pero los datos clínicos de hipoperfusión con un índice de choque mayor de 1 o los datos clínicos de hipoperfusión en ausencia de taquicardia deben de hacernos una alerta de que este paciente está hemodinámicamente inestable. Estas son situaciones que nosotros tenemos en cualquier momento, y tienen un odds ratio, tienen una evidencia de que nos ayudan a encontrar al paciente más grave, que ni el ecocardiograma, ni el catéter de Swan-Ganz, ni la medición del lactato u otros índices nos dan. Entonces, esta evidencia es gratuita y la tenemos todos, solo es un poco de conocimiento y muchos deseos de serle de utilidad al paciente. Algunos esquemas, algunas escalas. Yo particularmente siempre le digo a todos los residentes, a todos los estudiantes, si estás empezando a aprender algo, usa escalas. Si hay alguna escala, úsala. Si crees que ya dominas estas escalas, tú tienes que predecir correctamente cuánto tiene de cada escala el paciente. En la escala de Q-SOFA recientemente se ha cuestionado. Se acaba de publicar las nuevas guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis 2021, y en ellas se da la indicación de que no se utilice el Q-SOFA para identificar al paciente séptico. Pero aquí son dos cosas. El paciente que está grave tiene Q-SOFA, pero no todos los pacientes graves están sépticos. La escala no me sirve para identificar solo a los pacientes sépticos, pero sí es muy buena para identificar qué paciente necesita ayuda. Nosotros publicamos el primer estudio en Latinoamérica sobre el empleo de la escala de Q-SOFA, y cuando no le hacemos caso al Q-SOFA, se convierte en un caso que se llama falla en el rescate, que tiene un 40% más de comorbilidad. Los índices se tienen que ir especificando a algunas patologías en especial, sobre todo a patologías que podemos dejar en una subespecialidad, como por ejemplo la falla hepática crónica agudizada o el paciente obstétrico. Entonces, el Q-SOFA obstétrico, donde aumentamos un poquito los índices de frecuencia respiratoria y bajamos un poco la presión sistólica, nos ayuda a identificar, insisto mucho, no solo a los pacientes, a las pacientes embarazadas sépticas,
sino también a las pacientes embarazadas con alguna patología que requieren una revaloración de urgencia. El SUPER-CIRS es una escala que reconoce a los pacientes con respuesta inflamatoria sistémica en las etapas más graves o más agudas, la frecuencia cardíaca por arriba de 120, la taquipnea por arriba de 24, sistólica por debajo de 90, nuevamente temperatura menos de 36 y estado mental alterado. El estado mental alterado también es una urgencia. Cuando se presenta un estado mental alterado de novo, ya sea delirio o disminución en la escala de coma de Glasgow, tenemos que saber que esa es una urgencia. Los pacientes con un estado mental alterado tienen un 30% menos de probabilidades de regresar a una vida parecida a la calidad de vida que tenían antes o una vida definida por ellos mismos o sus familiares como adecuada. Es un dato de muy mal pronóstico, de que algo tenemos que hacer. El estado mental alterado de nuevo es una urgencia, una de las más principales, porque nuestra intención como médicos es salvar cerebros y corazones. Y vean también cómo todas las escalas, que son poblaciones independientes, en estudios independientes, siguen arrojando estos datos como una manera de encontrar al paciente más grave. La más reciente de todas es la escala QPIT, que originalmente fue diseñada para diagnosticar infecciones bacterianas que pusieran en peligro la vida de los pacientes, y se ha visto que funciona muy bien en otro tipo de situaciones sépticos como infecciones virales. Y vean nuevamente, taquipnea, frecuencia respiratoria mayor de 25, sistólica menos de 90, temperatura menos de 36, estado mental alterado. Son tantas escalas con los mismos datos, esta evidencia no se puede pasar por alto. Tenemos que utilizar estas escalas. Obviamente, no podemos utilizarlas solo para diagnosticar sepsis. No son específicas de sepsis, pero sí nos ayudan a hacer un tamizaje para encontrar al paciente que tiene que ser evaluado por un servicio de urgencias, por un equipo de respuesta rápida. Entender un poquito la hemodinamia es fundamental para el estado, para una adecuada monitorización hemodinámica. Y un concepto que tenemos que tener muy en claro es la redistribución de volumen. Una persona puede tener la misma superficie corporal, los mismos 5 litros de volumen sanguíneo intravascular, pero si está en un buceo a profundidad, la distribución de volumen es muy diferente si se encuentra en alguna situación gravitacional diferente, como por ejemplo una montaña rusa, o simplemente no es lo mismo estar caminando que estar acostado. Entonces, es el mismo volumen, pero la distribución va a ser diferente, y nosotros tenemos que entender no solo cuánto volumen tiene un paciente, sino de qué forma está distribuido el volumen de ese paciente. Si el paciente tiene una presión arterial muy baja y una presión venosa central muy baja, el paciente está hipovolémico. Puede tener el mismo volumen que un paciente que tenga una presión arterial muy alta y una PVC muy baja en alguien que tiene una descarga adrenérgica. Los dos pueden tener 4 o 3 litros de volumen intravascular, pero lo tienen distribuido de forma diferente. El paciente hipovolémico ha perdido su capacidad de concentrar en el tórax la mayoría del volumen para privilegiar la perfusión cerebral, y el paciente con descarga adrenérgica tiene completamente cerrada la perfusión periférica para privilegiar la perfusión central. Puede ser el mismo volumen, pero está distribuido de manera diferente. Los pacientes que tienen una presión arterial muy alta y una presión venosa central muy alta tienen algún grado de sobrecarga de volumen. La diferencia entre sobrecarga de volumen y falla cardíaca es que en la falla cardíaca la presión arterial baja y la presión venosa central se eleva, pero tanto el que tiene sobrecarga como falla cardíaca pueden tener el mismo volumen intravascular. La diferencia es cómo está distribuido este volumen intravascular. Entonces, la pregunta es si el paciente tiene 5 litros de volumen, 4 litros de volumen, etcétera, etcétera. Y después viene la pregunta, ¿cómo está distribuido ese volumen intravascular? Si el volumen está distribuido donde se necesita, en el músculo, si estamos haciendo ejercicio, la presión venosa central puede ser de 0. Si el paciente está severamente vasoconstriñido porque tiene algún grado de hipovolemia, y todo el volumen está concentrado en el centro del tórax, el paciente puede tener 15 milímetros de mercurio de presión venosa central.
y tener un cierto grado de hipovolemia, pero la distribución de volumen en el centro hace que la presión venosa central se eleve a pesar de que tenga algún dato de hipovolemia relativa. Entonces, insisto mucho, primera pregunta, tenemos que saber cuánto volumen intravascular tiene el paciente. Segunda pregunta, tenemos que saber cómo está redistribuido ese volumen. La regla más importante en hemodinamia. Si el flujo, es decir, el gasto cardíaco, aumenta, la presión arterial va a aumentar y la presión venosa central va a disminuir. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial va a bajar y la presión venosa central va a subir. Si el flujo se mantiene, es decir, el gasto cardíaco es el mismo, pero la presión arterial baja, hay un problema de resistencias, es decir, vasodilatación. Si el flujo disminuye, el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial va a bajar, pero la presión venosa central va a subir. Esto es un problema de bomba. Este paciente solo se va a beneficiar de medidas que aumenten el inotropismo, que no solo son farmacológicas, puede ser la misma posición del paciente en semifowler, el conectarlo a un sistema de CPAP, el disminuir las resistencias en un paciente que tenga una crisis hipertensiva. Si el flujo disminuye, la presión arterial baja y la presión venosa baja, hay un problema de volumen. Este es el único paciente que se va a beneficiar de algún reto de volumen, que no solo es el volumen intravascular, sino ayudar al paciente a redistribuir el volumen que tiene a donde realmente lo necesita. En la reanimación inicial, ya todas estas situaciones que vimos antes nos ayudan a identificar un paciente que tiene una crisis hemodinámica. Pues lo primero es poner 2 vías periféricas intravenosas. No hay lugar en una reanimación de urgencia para un catéter venoso central colocado por urgencia sin ultrasonido. No hay lugar para eso. Es mejor intentar poner 2 vías intravenosas periféricas y si logramos poner una vía de un adecuado calibre, tenemos que tomar una gasometría venosa periférica. Es virtualmente imposible, desde el punto de vista bioquímico o matemático, que se llegue a diagnósticos diferentes con una gasometría arterial y una gasometría venosa periférica. Los números no van a ser los mismos porque el pH puede ser un poco más acidótico, tener un poco más de CO2, menos bicarbonato, pero es imposible que si las 2 gasometrías están bien tomadas y las interpreta alguien que sabe de gasometrías, es imposible hacer diagnóstico, por ejemplo, arterial de una acidosis metabólica y venosa de una alcalosis respiratoria. Entonces, una gasometría venosa periférica nos da suficiente información para empezar a tomar decisiones hemodinámicas para el paciente y ahorra un montón de sufrimiento y nos da la misma información. Para mí no hay una indicación de tomar gasometrías arteriales si no se tiene una línea arterial, especialmente seriadas. Sí nos preocupamos por el paciente porque tampoco tomamos gasometrías de manera rutinaria, por indicaciones del servicio o alguna situación. Tomamos una gasometría porque estamos preocupados por el paciente. Si la gasometría tiene una saturación venosa disminuida, volteamos a ver la saturación arterial. Si la saturación arterial, es decir, la pulsoximetría, es menor del 93%, quizá el paciente necesita más oxígeno o presión positiva. Si la saturación es igual o mayor del 93%, volteamos a ver la hemoglobina. Si la hemoglobina es menor de 8, podremos considerar transfundir, pero no porque tenga 8 de hemoglobina. Solo tomamos gasometrías en los pacientes que nos preocupan. Tiene saturación venosa baja. La saturación periférica de oxigenación está bien. La hemoglobina está baja. En este paciente sí consideramos por todo el protocolo y no solo por un 8 de hemoglobina. Si la hemoglobina está arriba de 8, vemos el gasto cardíaco, lo podemos hacer de manera clínica con el llenado capilar, la temperatura adecuada, la ausencia de piel marmórea, y si tenemos alguna situación compleja, podemos tomar una diferencia venoarterial de CO2. Si la diferencia venoarterial de CO2 es mayor de 6, hay que optimizar el gasto cardíaco. Si es menor de 6, solo queda un complemento por el cual la saturación venosa estaría baja, que es el consumo excesivo de oxígeno. No queremos disminuir el consumo de oxígeno, queremos optimizarlo, queremos redistribuirlo de manera adecuada. Si un paciente tiene un trabajo respiratorio muy aumentado,
Nosotros necesitamos 5% del consumo de oxígeno para respirar. Un paciente séptico puede requerir 25% por el exceso de trabajo respiratorio. Si nosotros intubamos a este paciente y el trabajo que estaban consumiendo los músculos respiratorios ahora lo hace el ventilador, tal vez la saturación venosa aumente porque se redistribuyó adecuadamente el consumo de oxígeno. Así es como nosotros interpretamos una gasometría venosa. Pero recientemente descrito por el doctor Luciano Gattignoni, la suma del déficit de base más el lactato. Si el déficit de base más lactato es un número positivo, digamos, -2 de déficit de base y 3 de lactato, entonces, si hay algún problema hemodinámico con el paciente, es una situación más de déficit o disponibilidad de la relación VO2-DO2, la saturación venosa puede estar baja, la función renal pareciera adecuada, el balance quizá va hacia lo neutro, el pH está bien. Pero si el déficit de base más el lactato es un número negativo, digamos un déficit de base de -5 y un lactato de 3, nos da -3 en resultado, hay un problema de consumo. ¿Sí? No es la disponibilidad, no es el gasto cardíaco, no es la hemoglobina, es la forma en que se está aprovechando el oxígeno a nivel de la mitocondria, la saturación venosa puede estar elevada, tenemos que sospechar que hay una disminución de la función renal, el balance hay que tener mucho cuidado de que no esté muy positivo. Esta es una excelente forma de empezar a abordar a los pacientes para saber si necesitan alguna situación de disponibilidad de oxígeno, como lo ven en la pantalla a la izquierda de ustedes, déficit de base más lactato positivo, hay que ver de qué forma elevamos la saturación venosa, quizás hemoglobina, quizás inotrópico, etcétera, etcétera. Y si el déficit de base más lactato es negativo, hay que tener mucho cuidado porque aquí no es disponibilidad, sino déficit de consumo y tener mucho cuidado con la función renal. Todas las hiperlactatemias causan acidosis láctica. Algunos riñones, la gran mayoría, los riñones sanos, evitan que esa acidosis modifique el pH. Entonces, si nosotros tenemos un problema de déficit de base más lactato negativo, posiblemente el riñón está siendo insuficiente para revertir estos estados ácido-base, que es un paso antes de que inicie la falla renal. Esto podemos empezar a verlo antes de la oliguria o antes de la elevación de creatinina. Otra forma de evaluar la respuesta inflamatoria del paciente es el volumen plaquetario medio. El volumen plaquetario medio se reporta en todas las citometrías hemáticas, en todas las biometrías que pedimos. Es un resultado que todos los laboratorios per se los dan. Y si el volumen plaquetario medio está arriba de 9, esto quiere decir que las plaquetas están teniendo la orden de salir lo más rápido posible de la médula, aunque estén inmaduras. Esto es como cuando estamos en una guerra y se nos están acabando los soldados profesionales y empezamos a mandar una leva de gente con poca experiencia, plaquetas inmaduras. Entonces, si hay un volumen plaquetario arriba de 9, tenemos que interpretar que la médula tiene la orden de sacar plaquetas lo más pronto posible y eso es en agresiones y estados inflamatorios. Cuando la médula permite que el volumen plaquetario medio sea de menos de 8, pues esto quiere decir que la médula no interpreta que hay una urgencia en responder a las condiciones de inflamación del paciente. Y lo más valioso es, si un paciente llega con 8 de volumen plaquetario medio y a las 24 horas tiene 9, quiere decir que alguna inflamación nos está ganando y tenemos que buscar qué es esta inflamación y cómo revertirla. La relación neutros-linfos ha sido llamada la procalcitonina del pobre. Si tenemos en todas las biometrías, tenemos esta relación neutros-linfos. Si la relación neutros-linfos es menor de 5, es poco probable que el organismo interprete que tiene una respuesta inflamatoria sistémica o que debe de activarse sistémicamente en respuesta a una inflamación, dicho de manera más correcta. Si la relación neutros-linfos está en 15 o más, el organismo interpreta que debe de reaccionar inflamándose sistémicamente ante alguna agresión. Y nuevamente, si el paciente va incrementando la relación neutros-linfos día con día, quiere decir que algo nos está ganando, una inflamación nos está ganando, un apéndice perforado, un divertículo, no lo sabemos, una neumonía no bien diagnosticada, etcétera, etcétera, o un antibiótico incorrecto, o un antibiótico que no llega al sitio adecuado, o un proceso que debe ser drenado quirúrgicamente. Los pacientes en áreas de urgencias que ingresan con una relación neutros-linfos arriba de 12, pero que cada día disminuyen un 20%, de tal forma que en el día 5 la relación sea más o menos por debajo de 9,
tienen la mayor probabilidad de sobrevivir, mientras que los no sobrevivientes, todo lo contrario, día con día están aumentando su relación neutros-linfos. Esto es un registro que yo llevo en todos los pacientes que tenemos en terapia intensiva, y una de las principales cosas que evaluamos en los pacientes que son evaluados en el área de urgencias para cuidados críticos. Y el último punto es el ancho de distribución eritrocitario. Todos hemos aprendido a hacer diagnósticos de anemias utilizando el ancho de distribución eritrocitario, pero también este tamaño nos habla de inmadurez y de complejos en la médula, y también de una respuesta inflamatoria crónica. Si un paciente de 65 años llega con una urosepsis y su ancho de distribución eritrocitario es menor de 15, me parece que no es un proceso tan agudo. Un paciente que tal vez lleve una calidad de vida adecuada y que no tiene mucho tiempo de que se está inflamando. Si un paciente de 20 años llega con nosotros con una neuroinfección, una infección en algún otro lado y su ancho de distribución eritrocitario está arriba de 17, nosotros sabemos que ese paciente ha estado crónicamente inflamado y tenemos que saber en dónde está esa inflamación. Y nuevamente, si el ancho de distribución eritrocitario se va elevando día con día, algún proceso inflamatorio nos está ganando y tenemos que encontrarlo y darle una mejor atención. Un proceso séptico que no se ha drenado, un antibiótico que no es correcto, etcétera, etcétera. Si el volumen plaquetario medio se va disminuyendo, el ancho de distribución eritrocitario va disminuyendo y la relación neutros-linfos va disminuyendo, es probable que el paciente esté saliendo adelante. Si esto va en aumento, algo en nuestro trabajo nos hace falta. Una de las principales cosas que se hace en la actualidad es un reto de volumen. Y antes de hacer un reto de volumen tenemos que preguntarnos qué volumen perdió el paciente. Y qué volumen le hemos puesto. Un paciente que ha recibido 30 mililitros por kilogramo en todo el tiempo que sea, en todo el tiempo de hospitalización, en todo el tiempo de reanimación, es alguien que no necesita más volumen, o no es el volumen su principal prioridad, y quizás más volumen haga daño. Los pacientes que han recibido infusión de volumen para reanimarlos durante 2 horas, es muy poco probable que la siguiente hora sí respondan a volumen. Si el paciente tiene una saturación sobre FiO2 que está disminuyendo cada que ponemos volumen, es probable que este volumen se esté yendo hacia el pulmón y que no sea una buena idea seguir transfundiendo volumen. Entonces siempre hay que estar muy atentos de la saturación periférica. Si está disminuyendo conforme estamos incluyendo volumen, tenemos que tener cuidado de que no sea el volumen lo que está dando un problema en los pulmones al paciente. Insistir nuevamente, nada de la fisiología funciona de manera óptima en un paciente hipotérmico, y eso incluye a la ley de Frank Starling. Muy pocos pacientes van a ser respondedores a volumen si están hipotérmicos. Y obviamente si ya tiene algún diagnóstico de falla cardíaca crónica o nueva, pues tenemos que ser muy cuidadosos con el volumen. Si alguien tiene más de 2 puntos de esta clasificación, es prácticamente imposible que sea respondedor a volumen. El inicio de vasopresores por una vía periférica es segura las primeras horas. Durante mi formación, la situación por la que poníamos catéteres venosos centrales era porque queríamos iniciar vasopresores. Ahora sabemos que podemos iniciar un par de horas vasopresores de manera periférica, y esto puede ahorrar mucho sufrimiento al evitar que se pongan catéteres venosos centrales de urgencia, especialmente si no son guiados por ultrasonido. Y lo que sí es cierto es que si nos tardamos demasiado en poner vasopresores en un paciente que continúa hipotenso, es probable que la mortalidad se eleve, de tal forma que ahora lo correcto parece hacer un solo intento de reto a volumen en pacientes que sepamos que han perdido volumen, y después de eso preferir como segunda intervención un reto de vasopresores, ver qué pasa si se le pone un poco de vasopresor al paciente. Esta nueva forma de ver el balance acumulado de líquidos, ingresos menos egresos sobre ingresos, un balance porcentual de líquidos, parece que identifica mejor a los pacientes que están teniendo sobrecarga de volumen, especialmente de manera temprana, para evitar que esto se convierta en un problema. El índice acumulado de volumen, ingresos menos egresos sobre ingresos, siempre tiene que ser menor de 0.2, es decir, no podemos dejar positivo a alguien un 20% de su volumen sanguíneo.
Si nosotros utilizamos el tiempo de flujo corregido a la frecuencia cardíaca, lo que solo se necesita un electrocardiograma. Esto especialmente si quieren hacer un reto de volumen. El reto de volumen algunas veces lo han querido ver con la presión arterial media y eso no es fisiológicamente correcto. Para hacer un reto de volumen con levantamiento de pies, es necesario tener una forma de estimar de manera inmediata la respuesta del volumen sistólico al cambio de posición. Esto se puede hacer a través del tiempo de flujo, es decir, medir en segundos de la S a la T en un electrocardiograma o si lo podemos graficar en un monitor. Lo medimos de manera basal, ponemos al paciente a 45 grados la cabecera, medimos el tiempo de flujo y lo ajustamos a esta fórmula. Frecuencia cardíaca menos 60 por 1.29 más lo que nos dio en segundos de la S a la T. Inmediatamente después ponemos la cabecera a 0 grados y los pies a 45 grados y volvemos a medir el tiempo de flujo. Si el tiempo de flujo inmediato a la posición de los 45 grados de los pies aumentó más de 15 milisegundos, es probable que este paciente sea respondedor a volumen. Pero más importante, si el tiempo de flujo no aumentó o incluso disminuyó, este paciente no es respondedor a volumen y es una mala intervención ponerle volumen al paciente. Entonces, al hacer esta intervención de levantamiento de pies con los requerimientos que ya tenemos, una cama que podemos mover, cabecera 45 grados, pies 45 grados y un electrocardiograma, es suficiente para hacer una prueba de volumen sin ponerle volumen al paciente. También se puede hacer de la misma manera como dijimos con el llenado capilar. Cabecera 45 grados, medimos el llenado capilar y hacemos el movimiento de levantamiento de pies. Si el paciente no aumentó el llenado capilar en un 20%, es virtualmente imposible que el paciente responda a volumen. No es una buena idea ponerle volumen. Los pacientes que responden a volumen tienen un llenado capilar mayor de 3%. Buenas tardes, doctor Monares. Disculpe que le moleste. Por favor, podemos concluir en 5 minutos por el tiempo. Claro Gracias. que sí. La variabilidad de la PVC es exactamente igual y insisto mucho, lo que tenemos que reconocer es a los pacientes no respondedores a volumen. Los que tienen datos de falla cardíaca, hipotermia, estamos incrementando la FiO2 para mantener la misma saturación. Siempre tenemos que ver la variabilidad de presión de pulso del paciente y esto se puede ver a través de una onda pletismográfica. Si hay mucha variabilidad pletismográfica, el paciente tiene algún grado de inestabilidad hemodinámica, como lo pueden ver aquí. Si hay mucha variabilidad y la PVC está alta, hay que buscar un choque obstructivo, un taponamiento cardíaco. Vean, estos pacientes tienen variabilidad extrema en la pletismografía, en la pulsoximetría, un método que ya casi todos tenemos, espero que todos tengamos. Mucha variabilidad, PVC alta, descarten choque obstructivo, como en estos casos que eran taponamiento cardíaco. Mucha variabilidad puede ser esfuerzo respiratorio excesivo, como lo ven en esta imagen. Variabilidad presente, PVC alta, pensemos también en falla de ventrículo derecho. Mucha variabilidad, PVC alta, falla de ventrículo derecho. Nula variabilidad, puede ser una descarga adrenérgica con PVC baja o puede ser falla cardíaca con PVC alta. El choque hipovolémico da mucha variabilidad pletismográfica, lo podemos ver con la variabilidad. Y las resistencias vasculares periféricas pueden verse a través de la onda de pletismografía desde un paciente vasodilatado a un paciente severamente vasoconstreñido y siempre ver al final de la reanimación que no haya variabilidad excesiva, lo cual puede ser subreanimación o falla derecha, como ven aquí. Nula variabilidad PVC alta, falla cardíaca. Nula variabilidad PVC baja, descarga adrenérgica. Mucha variabilidad PVC alta, choque obstructivo o falla de ventrículo derecho. Mucha variabilidad PVC baja, hipovolemia. La taquicardia en reposo es el augurio de malas noticias. Evalúe primero al paciente más taquicárdico de mayor edad o de menor masa muscular. Nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si el paciente continúa taquicárdico. Y recuerden, no es una cuestión de recursos, sino de voluntades. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. Muchas gracias por la explicación y por toda la exposición, doctor Monares. Ha sido muy claro y nos ha ayudado bastante a comprender más en la parte cómo ver un paciente que pueda estar hemodinámicamente inestable. Y tal vez hacia eso va dirigida la pregunta más como un resumen de su exposición. ¿Cuáles serían los principales parámetros que podríamos tomar en cuenta a su criterio para nosotros identificar un paciente que pueda estar hemodinámicamente inestable? Nuevamente es un resumen de lo que hemos dicho.
El rostro da información hemodinámica, muy importante. La taquicardia en reposo son malas noticias. Evaluar primero al paciente más taquicárdico. El índice sistólico de choque también nos debe de decir, entre más grande sea el índice sistólico, mayor inestabilidad hemodinámica. Y la ausencia de taquicardia en datos clínicos de hipoperfusión nos identifican a los pacientes con mayor inestabilidad hemodinámica. Después de eso, para mí lo más importante es ver la relación que hay entre la presión arterial y la presión venosa central. Puede ser a través de un PVCímetro, que no es más que un catéter central y la solución, o puede ser clínicamente a través de ver la plétora yugular o el reflejo abdomino yugular. Para mí lo más importante es el establecimiento de relación que hay entre la presión arterial y la presión venosa central para estimar cómo está el gasto cardíaco junto con los datos clínicos de hipoperfusión. Esto es el llenado capilar retardado, la presencia de piel marmórea e insisto mucho la hipotermia y lo que llamaban las 4 ventanas, especialmente la neurológica. Un paciente omnibulado es un paciente que si es por bajo gasto, pues tiene un bajo gasto extremo o alguna otra causa que se pueda revertir. Eso para mí es lo más importante. Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos por su exposición y por cuestión de tiempo vamos a dar por terminada la parte de las preguntas en esta exposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias también.